Mi suegro morboso se atrevió a acosarme mientras mi esposo trabajaba. Por favor, aléjate, no quiero que me toques, grité. Pero el muy manipulador me dijo: si hablas, te hundiré. Lo peor de todo fue cuando me enteré que mi propio esposo y él eran. Marta estaba en el salón, ajustando sus auriculares, lista para empezar su rutina de ejercicio diaria. Llevaba su ropa de deporte, una camiseta ajustada y pantalones de licra que resaltaban su figura. Mientras estiraba los brazos sobre su cabeza, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. La hora era demasiado temprana para que Fernando regresara del trabajo. Inmediatamente, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía quién era antes de que Eduardo, su suegro, siquiera cruzara el umbral. «Hola». La voz grave de Eduardo resonó en la sala mientras cerraba la puerta detrás de él. Marta se dio vuelta rápidamente, obligándose a sonreír. «Eduardo», respondió ella, ocultando su incomodidad. «No esperaba verte tan temprano». Eduardo, un hombre de mirada astuta y sonrisa seductora, dejó su maleta en el suelo y la observó. Sus ojos recorrieron a Marta de pies a cabeza sin ninguna discreción. Él se acercó lentamente, con una confianza que siempre la había puesto nerviosa. «¿Fernando ya se fue?», preguntó Eduardo, aunque sabía perfectamente que su hijo no estaba. Marta asintió mientras se quitaba los auriculares, sintiendo el peso de la mirada de Eduardo sobre ella. «Sí, salió hace un par de horas. Hoy tenía mucho trabajo en la oficina», explicó ella, tratando de sonar tranquila mientras recogía su toalla del sofá. Eduardo se sentó en una de las sillas del salón, como si el lugar le perteneciera. Marta notó cómo su postura era relajada, pero su mirada seguía fija en ella, examinándola. «Bueno, entonces supongo que tendré que hacerte compañía hasta que Fernando regrese», dijo Eduardo con una sonrisa ladeada, sus ojos destellando algo que la hizo sentirse aún más incómoda. Marta trató de mantener la calma, aunque la incomodidad crecía. Decidió que lo mejor era no darle pie a conversaciones largas. Se alejó del salón hacia la cocina para buscar algo de agua. Sentía como la atmósfera se volvía cada vez más tensa, y su intuición le gritaba que algo no estaba bien. Eduardo no tardó en seguirla. «Y debes cuidarte mucho, Marta», comentó mientras la veía llenar un vaso de agua. «Con ese cuerpo, no me extraña que Fernando esté tan afortunado». Marta tragó saliva y apretó el vaso con fuerza. Sabía que Eduardo tenía una forma sutil, pero hiriente, de expresar las cosas. Sabía cómo hacer que cada comentario fuera confuso, como si al final ella estuviera exagerando al sentirse ofendida. «Y gracias, Eduardo», respondió secamente, sin mirarlo. Él se acercó un paso más, demasiado cerca para su gusto. «Eres una mujer hermosa, Marta», insistió. «Y créeme, lo digo con todo respeto. No todos los hombres tienen la suerte de tener una esposa como tú». Marta se giró bruscamente, tratando de mantener la compostura. «Preferiría que no hablaras así, Eduardo. Sabes que estoy casada con tu hijo». «No me siento cómoda con esos comentarios», le dijo, buscando el tono más neutral posible. Eduardo sonrió de una manera que a ella le hizo sentir que él estaba jugando un juego del que ella no quería ser parte. «No te pongas a la defensiva», dijo con una sonrisa suave. «Solo digo lo que es evidente para cualquiera. Pero, si te molesta, dejaré de hablar del tema». El problema no era solo el comentario en sí, sino la manera en que la observaba, como si cada palabra fuera un doble filo. Como si Eduardo supiera algo que ella no, y ese conocimiento le diera un poder sobre ella. Durante los siguientes días, Eduardo comenzó a quedarse más tiempo en la casa. Fernando, por su parte, seguía completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Marta intentaba no quedarse a solas con su suegro, pero Eduardo parecía encontrar cualquier excusa para estar cerca de ella. Se ofrecía a ayudarla con cualquier cosa, la sorprendía con comentarios inofensivos y cada vez se tomaba más libertades para invadir su espacio personal. «Debes sentirte muy sola», le comentó un día, cuando estaban ambos en la cocina. «Fernando nunca está en casa. Es natural que necesites a alguien con quien hablar». Marta lo miró fijamente, conteniendo su incomodidad. «Fernando trabaja mucho, pero estamos bien. No necesito que te preocupes por eso», respondió, deseando que Fernando llegara pronto. Eduardo esbozó una sonrisa tranquila, pero sus ojos traicionaban sus verdaderas intenciones. «Eso es lo que dicen todas las mujeres hasta que se dan cuenta de que merecen algo más», comentó,
dejándola aún más inquieta. Con el tiempo, Marta se sintió cada vez más acorralada por Eduardo. Intentaba ignorar sus insinuaciones, pero era difícil cuando estaba siempre tan cerca. La situación se volvía insostenible, pero Fernando seguía sin darse cuenta de la tensión que se acumulaba en su hogar. Marta sabía que algo debía cambiar, pero, en ese momento, se sentía completamente atrapada. Un día cualquiera, Marta estaba sentada en el sofá, repasando algunas notas de su clase de yoga, intentando concentrarse en algo que la mantuviera alejada de la creciente incomodidad que Eduardo le provocaba. Su suegro había pasado más tiempo en la casa en los últimos días, siempre buscando excusas para quedarse cerca de ella. Aunque intentaba no hacerle caso, la sensación de ser observada constantemente empezaba a afectarla. El sonido de la cafetera burbujeando en la cocina rompió el silencio. Marta suspiró profundamente y se levantó para apagarla, aprovechando el momento para despejar su mente. Mientras servía una taza de café, escuchó el inconfundible sonido de los pasos de Eduardo acercándose desde el pasillo. No necesitaba girarse para saber que estaba entrando en la cocina. «Huele bien ese café», dijo Eduardo, su tono suave pero cargado de insinuaciones, como siempre. Marta fingió no escuchar el matiz en su voz y respondió, mientras seguía sirviendo. «¿Quieres uno?», él le ofreció, intentando sonar neutral. «Prefiero algo más fuerte», respondió Eduardo, con una sonrisa ladeada que Marta evitó mirar. Mientras él se acercaba, Marta sintió como el aire a su alrededor se volvía denso. Eduardo se colocó justo a su lado, demasiado cerca para ser cómodo. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al suyo, y su nerviosismo aumentaba. «Eduardo», comenzó ella, intentando mantener su tono firme. «Estás muy cerca, me incomoda». Él no se movió, y al contrario, se inclinó aún más, rozando suavemente su brazo con el suyo. «No tienes que hacer esto más difícil de lo que es», murmuró él. «Sabes que esto nos beneficia a ambos». Fernando está demasiado ocupado con su trabajo para notarlo, además, no es como si te estuviera haciendo algo malo. Marta sintió un nudo en el estómago. Su respiración se volvió pesada mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Durante días había intentado ignorar sus avances, convencida de que no llegarían a más, pero ahora Eduardo estaba cruzando una línea que ella no podía tolerar. «Por favor, Eduardo, aléjate», dijo con la voz temblorosa, dando un paso hacia atrás, alejándose de él lo más que pudo. Él la siguió, cerrando la distancia entre ambos. Marta podía sentir su mirada penetrante, llena de deseo y arrogancia, mientras se negaba a retroceder. «Oh, vamos, Marta», continuó Eduardo, sonriendo de una manera que le revolvió el estómago. «Sabes que no quiero hacerte daño. Fernando no tiene por qué enterarse de nada. Piénsalo, podríamos tener algo que te haría sentir viva otra vez». Marta sintió una mezcla de miedo y enojo al escuchar sus palabras. No podía creer lo que estaba oyendo, lo que él estaba proponiendo. ¿Cómo había llegado hasta ese punto? Eduardo la estaba acosando en su propia casa, en el lugar que compartía con su esposo. «No», y gritó ella, retrocediendo aún más, con la mirada llena de rabia. «Esto tiene que parar. Ya te dije que no estoy interesada, Eduardo. Eres el padre de mi esposo, por Dios, esto es completamente inaceptable». Eduardo dejó escapar una risa suave, como si sus palabras no le afectaran en absoluto. Dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para que Marta pudiera sentir su aliento. «No me rechaces tan rápido, Marta», susurró. «Sé que Fernando no te da la atención que necesitas. Soy hombre, lo veo. Tú mereces más, y yo puedo dártelo». Marta sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho, la adrenalina corriendo por sus venas. Tomó el vaso de café que aún sostenía en su mano y, sin pensarlo, lo lanzó sobre la encimera, el líquido oscuro esparciéndose por todos lados. «¿Qué he dicho que te alejes?», y gritó, sus palabras llenas de furia. Eduardo, sorprendido por su reacción, dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de calma. Su expresión se tornó de sorpresa a diversión. «Y no deberías perder los estribos, Marta», comentó con un tono burlón. «Me gusta más cuando eres dócil». Marta no pudo soportar más. Se giró rápidamente, dispuesta a salir de la cocina y poner distancia entre ambos, pero Eduardo la tomó del brazo, deteniéndola. Marta lo miró, sus ojos llenos de pánico, mientras intentaba zafarse de su agarre. «Esto es una mala idea»,
Eduardo, dijo, su voz temblando de miedo y enojo. No quiero hacer esto. Eduardo la soltó lentamente, su expresión endureciéndose. Se inclinó hacia ella, susurrando al oído. Pronto cambiarás de opinión. Marta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente como una amenaza velada, una promesa de que no dejaría de intentar seducirla. Salió corriendo de la cocina, sintiéndose atrapada en su propio hogar. Durante los días siguientes, Eduardo no dejó de rondar la casa, buscando cualquier excusa para quedarse solo con Marta. Cada día se hacía más difícil para ella ignorar la situación. Fernando, ajeno a todo, continuaba sumido en su trabajo, sin darse cuenta de la tensión que estaba destruyendo su hogar desde adentro. Marta se encontraba al borde de un colapso, sintiendo que no tenía escapatoria. Eduardo no iba a detenerse, y con cada avance, su resistencia se debilitaba más. La lucha interna que experimentaba era cada vez más fuerte, entre el rechazo absoluto que sentía hacia él y la creciente desconexión emocional con Fernando. La batalla estaba lejos de terminar. Al día siguiente, Marta se encontraba en la sala, distraída mientras repasaba los documentos del trabajo que había traído a casa. Fernando se había marchado temprano a una reunión, como era habitual, dejándola sola con Eduardo. El ambiente en la casa era denso. Sabía que Eduardo estaba ahí, en alguna parte, esperando el momento oportuno para acercarse. Sentía su mirada cada vez que cruzaba los pasillos o se movía por las habitaciones. Desde aquella confrontación en la cocina, Eduardo había dejado claro que no se daría por vencido tan fácilmente. De repente, el teléfono sonó. Era Eduardo, llamando desde su habitación, algo que nunca antes había hecho. Marta, la luz en mi habitación no funciona, dijo con una voz suave pero insistente. ¿Podrías venir a ayudarme? No sé qué está pasando. Marta suspiró, sintiendo la tensión crecer en su pecho. No quería ir, pero tampoco podía negarse sin levantar sospechas. Intentó convencerse de que sería solo una simple interrupción en su día, nada más. Se levantó del sofá, tratando de mantener la calma, y caminó lentamente hacia la habitación de Eduardo. Al llegar, tocó la puerta suavemente. ¿Eduardo?, preguntó, mientras empujaba la puerta y entraba. La habitación estaba tenuemente iluminada por la luz natural que se filtraba a través de las cortinas, pero el aire se sentía extrañamente pesado. Marta se detuvo en seco cuando lo vio. Eduardo estaba de pie en el centro de la habitación, con una toalla envuelta alrededor de su cintura, su pecho desnudo brillando ligeramente por el sudor. La luz, empezó a decir Eduardo, pero en lugar de dirigirse a la lámpara, hizo un movimiento brusco con el cuerpo, dejando caer la toalla al suelo. Marta abrió los ojos, completamente desconcertada. El impacto de lo que acababa de suceder la dejó paralizada por un momento. Eduardo no se molestó en recoger la toalla, al contrario, sonrió con una confianza perturbadora. Lo siento, murmuró, aunque su tono no mostraba arrepentimiento alguno. A veces las cosas escapan de las manos. Marta tragó saliva, intentando mantenerse firme. Eduardo, esto tiene que parar. No puede seguir haciendo esto, dijo con voz temblorosa, sin atreverse a mirar hacia abajo. Pero Eduardo, sin perder su compostura, dio un paso más hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Sabes que no es tan fácil, respondió, su tono profundo. Sabes que también lo sientes. ¿Por qué resistirse a lo inevitable? Fernando no tiene idea de lo que realmente necesitas. Yo lo sé. Marta dio un paso atrás, pero su corazón latía rápido. Había algo en la intensidad de las palabras de Eduardo que la desarmaba. Luchaba consigo misma, intentando mantener el control. Pero la combinación de desatención por parte de Fernando y la tentadora proximidad de Eduardo hacía que sus defensas se resquebrajaran. No puedo, no. Susurró Marta, mirando hacia la puerta, buscando una vía de escape, aunque sabía que había una parte de ella que no quería huir. Eduardo la tomó suavemente por el brazo, atrayéndola hacia él. Su toque, aunque insistente, no era agresivo. Era una mezcla de fuerza y seducción que la hacía temblar. No tienes que pelearlo más, Marta, murmuró en su oído, acariciando su mejilla. Nadie tiene que enterarse. Esto es solo entre nosotros. Marta cerró los ojos, intentando bloquear las palabras de Eduardo, pero cada una de ellas resonaba en su mente.
La culpa que había sentido hasta ese momento comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de peligro y deseo. Se dejó llevar por la cercanía, por el calor que irradiaba de su cuerpo. Aún podía detenerlo, decir que no, alejarse y poner fin a la situación. Pero no lo hizo. Lentamente, sintió como sus propias manos subían hasta tocar el pecho de Eduardo. Era como si estuviera actuando fuera de su control. Las palabras "esto está mal" seguían repitiéndose en su mente, pero su cuerpo ya no las obedecía. El silencio en la habitación fue roto únicamente por el latido acelerado de sus corazones. Sin más palabras, Marta se rindió. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de encuentros furtivos y emociones contradictorias. Cada vez que Fernando salía de la casa, Eduardo aprovechaba para estar con Marta. Al principio, la culpa la consumía, pero Eduardo siempre sabía cómo hacerla sentir mejor, cómo convencerla de que lo que estaban haciendo no era tan grave. Le recordaba que Fernando nunca la había valorado como debía, que ella merecía más. Y Marta, aunque con reticencias iniciales, comenzó a creerlo. "En nadie lo sabrá jamás", decía Eduardo mientras la abrazaba en las sombras de la casa vacía. "Esto es nuestro". A medida que los encuentros se volvieron más frecuentes, Marta empezó a distanciarse emocionalmente de Fernando. Su esposo se convertía en un simple espectador de su propia vida, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo bajo su propio techo. Eduardo, por otro lado, la hacía sentir deseada, especial, viva. Las atenciones que Fernando ya no le daba, Eduardo las brindaba en exceso. Un día, mientras estaban en la cocina, Fernando comentó sin sospechas: "Parece que mi padre disfruta mucho estar aquí, ¿no crees? Nunca ha pasado tanto tiempo en nuestra casa". Marta asintió con una sonrisa nerviosa, el peso del secreto que llevaba en su corazón haciéndose más pesado con cada palabra de su esposo. Sabía que estaba cometiendo un error monumental, pero el ciclo de deseo y culpa la mantenía atrapada. A partir de ese momento, su relación con Fernando se volvió más distante, casi superficial. Mientras que su conexión con Eduardo se profundizaba, Marta vivía entre dos realidades completamente opuestas. Su matrimonio se desmoronaba lentamente, pero no podía detener lo que ya había comenzado. Marta estaba atrapada en un círculo vicioso de mentiras, culpa y deseo, y aunque intentaba justificar sus acciones, sabía que el día de enfrentar las consecuencias se acercaba. La tensión entre Marta y Eduardo crecía cada vez más, y la pregunta ya no era si seguirían con su relación prohibida, sino hasta cuándo podrían mantenerlo en secreto. Marta estaba sentada frente al espejo del baño, observándose detenidamente. Su rostro reflejaba el cansancio de las últimas semanas. Las náuseas matutinas, el malestar en su cuerpo, y un ligero mareo que la acompañaba durante todo el día le hicieron sospechar lo que no quería aceptar. Su mano temblaba mientras sostenía el test de embarazo. Los minutos que esperó para ver el resultado fueron interminables, pero cuando la pequeña línea rosada apareció, su corazón se hundió en el pecho. Estaba embarazada. El impacto de la noticia la dejó paralizada. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos mientras intentaba procesar lo que eso significaba. Sabía que el hijo no podía ser de Fernando, no después de tantas semanas sin intimidad. Solo una posibilidad le cruzaba por la mente, y esa posibilidad era aterradora: Eduardo. Eduardo era el padre. Marta apretó el test en sus manos y se inclinó sobre el lavabo, intentando calmar la ansiedad que le recorría el cuerpo. Las preguntas no dejaban de asaltarla. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo enfrentaría a Fernando? Una sensación de culpa aplastante la consumía. Pasaron días y Marta trataba de ocultar su angustia. Intentaba disimular el cansancio, las náuseas y su cambio de humor frente a Fernando. Pero en su interior, la tormenta crecía. Cada vez que Eduardo se acercaba, sentía su mirada de satisfacción, como si supiera lo que estaba ocurriendo. Finalmente, incapaz de seguir guardando el secreto, decidió confrontarlo. Era una tarde de domingo cuando Marta encontró a Eduardo solo en el jardín. Los rayos del sol iluminaban la casa, pero ella sentía un frío intenso en su interior. Se acercó a él con pasos inseguros, su respiración acelerada. «Tenemos que hablar», dijo Marta, tratando de mantener la compostura. Eduardo la miró con una sonrisa traviesa, como si ya supiera lo que ella estaba a punto de decir. «Y dime», respondió con calma, mientras levantaba una ceja con curiosidad. «Estoy embarazada», susurró, apenas capaz de pronunciar la palabra. Sentía como su cuerpo temblaba por completo. Los ojos de Eduardo se iluminaron de inmediato,
pero no por la sorpresa, sino por el ego que alimentaba esa noticia. Se acercó lentamente a ella, poniendo una mano en su hombro. Te lo sabía. Este hijo es nuestro, Marta. ¿Ves? Las cosas están saliendo tal y como deberían. Marta retrocedió, sintiendo una mezcla de repulsión y confusión. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Ella, en cambio, sentía que el mundo se le venía abajo. No, Eduardo, no es así, no puedo hacer esto. Fernando, él no tiene idea de lo que ha pasado, y esto nos va a destruir a todos, replicó, aguantando las lágrimas. Eduardo, con su habitual actitud de manipulación, acarició su rostro con una suavidad que la hizo estremecer. No te preocupes por Fernando. Yo me encargaré de todo. Este niño es mío, y haremos que todo salga bien. No tienes de qué preocuparte. ¿No ves? Ahora estamos más unidos que nunca. La frialdad en las palabras de Eduardo solo aumentó la ansiedad de Marta. Sabía que las cosas no podían seguir así, pero cada vez que intentaba encontrar una salida, la situación parecía más incontrolable. Los días pasaron, y Marta vivía en constante estado de tensión. La idea de confesarle a Fernando lo que había hecho la aterraba, pero cada vez que miraba su vientre, sentía que el tiempo corría en su contra. Fernando había notado su cambio de comportamiento, aunque ella se esforzaba por ocultarlo. Le preguntaba si estaba bien, si necesitaba descansar más. El cariño con el que Fernando la trataba solo incrementaba el peso de su culpa. Una tarde, mientras Marta estaba sentada en el sofá, Fernando se acercó con una sonrisa preocupada. ¿Has estado distante últimamente? ¿Pasa algo?, preguntó, mirando a Marta con ternura. Marta tragó saliva, intentando no dejarse llevar por las emociones que la inundaban. No, Fernando, solo estoy un poco cansada, mintió, intentando evitar su mirada. Fernando, sin sospechar la magnitud del secreto que Marta guardaba, le acarició el cabello y le dijo: «Si hay algo que necesites o quieras hablar, estoy aquí para ti, siempre lo estaré». Esas palabras, llenas de sinceridad, la desarmaron. Sintió que el nudo en su pecho crecía y que pronto ya no podría ocultar la verdad. ¿Cómo iba a explicarle a Fernando que llevaba en su vientre el hijo de su padre? ¿Cómo podría decirle que lo había traicionado de la peor manera posible? Cada vez que Eduardo aparecía en casa, las miradas entre ambos se hacían más tensas, más peligrosas. Marta sabía que no podrían seguir ocultando la verdad por mucho tiempo. Pero Eduardo, confiado y satisfecho con la situación, se comportaba como si todo estuviera bajo control. «O todo saldrá bien, Marta», le repetía Eduardo con una sonrisa tranquila. «Este hijo es nuestro. Solo piensa en eso». Pero para Marta, la realidad era otra. El temor, la culpa y el pánico crecían con cada día que pasaba. Sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano, y temía que el momento de enfrentarlo estuviera más cerca de lo que imaginaba. Cerró los ojos, apretando sus manos contra el vientre, sintiendo el peso del secreto que cargaba. Su vida, su matrimonio y todo lo que conocía estaba al borde de derrumbarse. El destino parecía escrito, pero Marta todavía no estaba preparada para enfrentarlo. Era una mañana tranquila cuando Fernando recibió la llamada que cambiaría su vida. Estaba en la oficina, revisando unos documentos, cuando su teléfono vibró en su escritorio. Al ver que era su médico, respondió con indiferencia, esperando que fuera algo rutinario. «Fernando, necesito hablar contigo sobre tus exámenes», dijo el doctor con tono serio. Fernando frunció el ceño, extrañado. Nunca había tenido problemas de salud graves. «¿Ocurre algo malo?», preguntó, su voz cargada de inquietud. El médico hizo una pausa antes de continuar, lo que solo aumentó la tensión. «Hemos revisado los resultados de tus exámenes de fertilidad. Me temo que tengo malas noticias. Eres estéril, Fernando. No puedes tener hijos». Fernando sintió que el aire se le escapaba del pecho. Se quedó en silencio durante lo que parecieron minutos interminables, procesando la información. «¿Qué?», balbuceó, incrédulo. «Sé que es una noticia difícil de asimilar, pero los resultados son claros. Si tienes preguntas o necesitas apoyo, podemos reunirnos en la clínica», añadió el médico, tratando de ser comprensivo. Fernando no respondió. Simplemente colgó el teléfono y permaneció sentado en su silla, con la mente en blanco. «Estéril.
La palabra retumbaba en su cabeza, una y otra vez, como un eco interminable. Algo dentro de él comenzó a revolverse, una mezcla de incredulidad y pánico que poco a poco se convertía en rabia. De repente, una imagen cruzó por su mente: Marta, su esposa, embarazada. Habían pasado semanas desde que ella le dio la noticia. Al principio, Fernando había sentido una alegría inmensa, convencido de que finalmente iban a ser una familia. Pero ahora, esa felicidad se transformó en una pesadilla. Se levantó de su escritorio con brusquedad, empujando la silla hacia atrás. Sin pensarlo dos veces, salió de la oficina, conduciendo frenéticamente hacia su casa. Tenía que enfrentar a Marta. Tenía que saber la verdad. Cuando llegó a la casa, entró sin hacer ruido, pero su furia era palpable. Encontró a Marta en la cocina, preparando la cena como cualquier otro día. La imagen de la cotidianidad, del hogar que habían construido juntos, lo enfureció aún más. ¿Cómo había sido capaz de traicionarlo de esa manera? Marta lo miró sorprendida al verlo en casa tan temprano. «Fernando, ¿todo está bien?», preguntó con una sonrisa nerviosa, notando su expresión tensa. Fernando no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el vientre de Marta, hinchado por el embarazo. No podía apartar los ojos de esa imagen, la que hasta hace unas horas había sido motivo de orgullo y amor. Ahora, solo sentía desprecio. ¿Quién es?, espetó de repente, su voz cargada de ira contenida. Marta frunció el ceño, confundida. ¿De qué hablas? Fernando avanzó hacia ella con pasos firmes, sus manos temblaban de rabia. «Del bebé, Marta», y gritó, señalando su vientre. «No puede ser mío». Marta retrocedió un paso, su rostro palideció de golpe. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Fernando la miró con ojos llenos de dolor y furia. «Acabo de hablar con el médico. Soy estéril. No puedo tener hijos, Marta», dijo con la voz quebrada. «Entonces dime, ¿de quién es?». Marta sintió como su mundo se derrumbaba en ese instante. Intentó buscar una salida, alguna excusa que pudiera salvarla, pero sabía que ya no había manera de ocultar la verdad. Todo lo que había estado temiendo, todo lo que había intentado ignorar, estaba saliendo a la luz. «Fernando, comenzó, pero su voz se quebró. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar el daño. Fernando se llevó las manos a la cabeza, incapaz de contener la furia que sentía. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», y gritó, su rostro desencajado por la rabia. «Me has destrozado». Marta rompió a llorar, las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras intentaba acercarse a él. «Fernando, por favor, escúchame», suplicó, extendiendo una mano hacia él. Pero Fernando la apartó con brusquedad. «No me toques. No quiero oír ni una palabra más», espetó, dando un paso hacia atrás. «Has destruido nuestra vida, Marta. Has destruido todo». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Marta cayó de rodillas, incapaz de soportar la culpa que la invadía. lo siento tanto», murmuró entre sollozos, pero sus palabras no tenían ningún peso en ese momento. Fernando la miró por última vez, su rostro endurecido por el dolor y la traición. «Voy a largarme de aquí, pero esto no ha terminado», dijo con frialdad, antes de salir de la casa dando un portazo. Marta quedó sola, destrozada en el suelo de la cocina, sus lágrimas mezclándose con el dolor que la consumía. Sabía que lo había perdido todo. No solo a Fernando, sino la vida que habían construido juntos. Eduardo, por su parte, observaba desde la distancia, satisfecho. Había logrado lo que quería, aunque Marta no lo sabía. Para él, todo estaba bajo control. O eso pensaba. Marta quedó devastada, mientras Fernando se alejaba, sin saber si alguna vez podría perdonar lo que había sucedido. El dolor y la rabia habían transformado sus vidas para siempre. Horas después, Marta estaba sentada en la sala, su mente atrapada en un remolino de pensamientos oscuros. El eco de las palabras de Fernando aún resonaba en su cabeza. «Has destruido todo». Las lágrimas que habían brotado en un torrente cuando Fernando la dejó, ahora se habían secado, dejando su rostro tenso y agotado. Pero no podía permitirse colapsar. Sabía que aún había una conversación pendiente.
Eduardo debía enfrentar su responsabilidad en todo esto. Decidida, Marta se levantó y fue a buscar a Eduardo. Lo encontró en su habitación, tan tranquilo como siempre, leyendo un libro en la cama, como si nada hubiera pasado. La indiferencia con la que él la recibió la enfureció aún más. «Tenemos que hablar», le espetó Marta, cerrando la puerta con fuerza. Eduardo levantó la vista lentamente, una sonrisa fría asomándose en sus labios. «¿Hablar?», replicó con desdén. «¿Sobre qué, Marta? ¿Sobre el caos que tú misma has creado?». Ella apretó los puños, intentando contener su rabia. Sabía que él estaba tratando de voltear la situación, pero no podía permitir que la manipulara más. «No soy la única responsable», dijo con firmeza. «Tú también eres parte de esto. Eres el padre de ese bebé. Si no hubiera sido por ti». Eduardo dejó el libro a un lado, levantándose con calma. Se acercó a ella con la misma actitud segura que siempre lo había caracterizado. «¿Qué esperas que haga?», preguntó, su tono lleno de cinismo. «No puedes culparme por tus decisiones, Marta. Fuiste tú quien decidió ceder, tú quien dejó que esto sucediera». Las palabras de Eduardo la golpearon como una bofetada. Sí, había sido su elección en parte, pero él la había manipulado, la había seducido cuando estaba vulnerable y sola. «No puedes lavarte las manos ahora, Eduardo. Sabías lo que hacías. ¿Y ahora? ¿Vas a esconderte y dejarme a mí sola con todo esto?», le dijo, su voz temblando entre el miedo y la furia. Eduardo suspiró, como si estuviera aburrido de la conversación. «Marta, esto no es un drama de telenovela. Lo que pasó, pasó. No tiene por qué salir de aquí. Si quieres mantener lo que queda de tu vida intacta, será mejor que guardes silencio», le aconsejó, su tono frío y calculador. Marta sintió como su mundo se desmoronaba aún más. ¿Así que para él todo había sido un juego? Todo lo que compartieron, las miradas, las caricias, los secretos, ¿no significaban nada? Su rostro se llenó de desesperación mientras Eduardo la observaba, impasible. «Eres despreciable», le gritó finalmente, sus ojos llenos de lágrimas. Eduardo solo se encogió de hombros, como si sus palabras no lo afectaran en lo más mínimo. «La vida es lo que es, Marta. ¿Qué esperabas? ¿Una vida juntos, como en las películas? No estoy interesado en asumir ninguna responsabilidad. Lo que pasó entre nosotros fue circunstancial». «Nada más», respondió, con un gesto de desprecio en su rostro. Marta retrocedió, sintiendo que la desesperación la ahogaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que su vida se convirtiera en este infierno? Durante unos momentos, pensó en lo fácil que sería hacer lo que Eduardo le pedía, callar, seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de ella se rebeló ante esa idea. No podía seguir ocultando la verdad. «No puedo seguir mintiendo, Eduardo. Fernando merece saber la verdad», dijo, su voz temblorosa pero decidida. El rostro de Eduardo cambió por primera vez. Una sombra de preocupación cruzó sus ojos, pero rápidamente recuperó su compostura. «¿Y qué ganarías con eso?», él le preguntó, acercándose a ella con una expresión de advertencia. «Si le dices la verdad, destruirás lo poco que queda de tu vida. Y no creas que te protegeré, Marta. Si hablas, también te hundiré». Las palabras de Eduardo la dejaron helada. Sabía que él no dudaba en cumplir sus amenazas. Pero ya no podía seguir viviendo bajo su sombra. No podía seguir escondiéndose de la verdad. Sus ojos, llenos de determinación, se fijaron en los de Eduardo. «No me importa lo que hagas. Estoy cansada de tus mentiras, de tu manipulación. Esto no puede continuar así», replicó, sin dejarse intimidar. Eduardo soltó una carcajada seca, una mezcla de incredulidad y burla. «Que eres más tonta de lo que pensé, Marta. Pero adelante, si quieres arruinar lo poco que te queda, hazlo. Yo no estaré aquí para recoger los pedazos», dijo, dándose la vuelta y caminando hacia la puerta con indiferencia. Marta se quedó allí, sola, con la mente llena de pensamientos conflictivos. Sabía que la verdad lo cambiaría todo. Pero no había vuelta atrás. Estaba decidida a enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin importar cuán devastadoras fueran. Si tenía que caer, al menos caería con la verdad en sus manos.
El día comenzaba gris, con una atmósfera densa que parecía anticipar la tormenta que se avecinaba en la vida de Marta. Estaba en la sala de estar, inmóvil, su mirada perdida en las sombras que dibujaban las cortinas de la ventana. No había dormido en días, su mente consumida por la culpa y la desesperación. El eco de las palabras de Eduardo aún resonaba en su cabeza: si hablas, te hundiré. A pesar de todo, sabía que la verdad era inevitable. Fernando merecía saberlo. El sonido de las llaves girando en la puerta la sacó de su trance. Fernando había regresado. El corazón de Marta empezó a latir con fuerza, mientras la ansiedad crecía dentro de ella. Fernando entró a la casa sin decir palabra, sus ojos oscuros y su rostro serio. Sabía que no iba a ser una conversación fácil. «Tenemos que hablar», dijo Fernando, con una voz firme y decidida. No era una petición, sino una orden. Marta asintió en silencio, con el peso de lo inevitable sobre sus hombros. Se sentaron en el sofá. El silencio entre ellos era tan espeso que se sentía como una barrera. Fernando la miraba, esperando que ella dijera algo, pero Marta no encontraba las palabras adecuadas. «¿Vas a decirme la verdad?», preguntó Fernando, sus ojos penetrantes, llenos de una mezcla de dolor y frustración. Marta bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Sabía que este era el momento en el que todo cambiaría, para siempre. Con un suspiro tembloroso, comenzó a hablar. «Fernando, hay algo que no te he contado. Algo que cambiará todo», dijo Marta, su voz quebrada por el miedo. Fernando permaneció en silencio, con los puños apretados sobre sus rodillas. Su mirada estaba fija en ella, expectante. «¿Y el bebé?», Marta hizo una pausa, tomando aire. «El bebé no es tuyo. Eduardo, tu padre, él es el padre del bebé». Las palabras cayeron como una bomba en el aire. Fernando se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Su rostro se tensó, y sus ojos comenzaron a llenarse de furia. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó Fernando, su voz temblando de incredulidad. «Tu padre», Marta rompió a llorar, incapaz de contenerse. «Me manipuló, me sedujo. Lo siento, Fernando. Lo siento mucho». La furia de Fernando estalló en un grito ahogado. Se levantó bruscamente del sofá, golpeando la pared con el puño. El dolor de la traición lo desgarraba desde dentro. Marta retrocedió, asustada por su reacción. «No puede ser. Mi propio padre», y gritó Fernando, respirando con dificultad. El sudor le perlaba la frente, mientras su mente intentaba asimilar el horror de lo que acababa de descubrir. De repente, Fernando se dirigió hacia la puerta, con una sola idea en la cabeza: enfrentar a su padre. «Voy a hablar con él ahora mismo», rugió, antes de salir de la casa. Marta, sin fuerzas para detenerlo, se dejó caer al suelo, sollozando en silencio. Fernando llegó a la casa de su padre sin previo aviso, abriendo la puerta con violencia. Eduardo estaba sentado en el comedor, leyendo el periódico como si nada hubiese pasado. Cuando levantó la vista y vio la expresión de su hijo, supo que el enfrentamiento era inminente. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó Eduardo con una calma ensayada, aunque sus ojos revelaban cierta tensión. «No te atrevas a llamarme hijo», y gritó Fernando, golpeando la mesa con ambas manos. «Marta me lo ha contado todo. Del bebé es tuyo. Me traicionaste de la peor manera posible». Eduardo intentó mantener la compostura, pero sabía que su fachada se estaba desmoronando rápidamente. «Fernando, cálmate. Estás exagerando», comenzó a decir, pero Fernando no lo dejó terminar. «¿Exagerando? Tú, mi propio padre, me has robado a mi esposa. Has destruido mi vida, mi matrimonio, todo». Fernando estaba fuera de sí, con la rabia ardiendo en sus ojos. Eduardo se levantó lentamente de la mesa, intentando acercarse a su hijo. «Escúchame, Fernando. Lo que pasó entre Marta y yo fue algo circunstancial. No fue mi intención hacerte daño», intentó justificar, pero Fernando estaba más allá de las palabras vacías. «Cállate». Fernando lo empujó hacia atrás, haciendo que Eduardo tropezara contra la mesa. «Eres un mentiroso y un manipulador. Y no me importa si eres mi padre, ya no quiero verte nunca más». Eduardo, en su desesperación, intentó defenderse.
No puedes echarme de tu vida, soy tu familia. Y gritó, su voz temblando por primera vez. Tú ya no eres mi familia. Desde el momento en que me traicionaste, perdiste ese derecho. Fernando lo miró con desprecio. No quiero volverte a ver. Y quiero que salgas de mi vida para siempre. Eduardo sabía que lo había perdido todo. El control que había ejercido sobre su hijo y Marta se desmoronaba frente a él, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Sin más opción, agarró su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Fernando, te arrepentirás de esto, dijo en un último intento de mantener algún poder. Fernando no respondió. Simplemente lo observó con una mezcla de dolor y decepción. Cuando Eduardo salió por la puerta, Fernando se desplomó en el suelo, dejando que la frustración y la tristeza lo consumieran. Al quedarse solo, Fernando sintió un vacío profundo. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Y ahora, no sabía cómo seguir adelante. Marta, mientras tanto, permanecía en casa, con el corazón roto, sabiendo que había perdido a Fernando para siempre. La mañana en la que todo comenzó a desmoronarse, Eduardo estaba sentado en su despacho, revisando unos papeles financieros, tratando de mantener su rutina. A simple vista, su vida parecía estable, pero la verdad era que el caos se cernía sobre él, invisiblemente, como una sombra al acecho. Su mente, inquieta, no podía olvidar la violenta confrontación con Fernando. La tensión en su relación con su hijo se había convertido en un pozo sin fondo, y Eduardo sabía que su poder sobre la situación se estaba desvaneciendo. Mientras hojeaba los documentos, se dio cuenta de que su posición en la empresa se tambaleaba. Pequeños errores que solía pasar por alto ahora se acumulaban, y su capacidad de liderazgo estaba siendo cuestionada. Nadie lo miraba como antes. La sombra de su traición se extendía, afectando no solo su vida familiar, sino también su reputación profesional. La empresa estaba en crisis, y su control, al igual que su dignidad, se desmoronaba. En casa, Marta estaba recuperándose de la devastadora realidad que había envuelto su vida. Cada día, sentía el peso de la traición, tanto hacia Fernando como hacia sí misma. Había dejado que Eduardo la manipulara, y ahora, las consecuencias eran demasiado grandes. El embarazo avanzaba, y aunque el dolor aún la envolvía, comenzaba a encontrar pequeños momentos de claridad, donde podía planear un futuro mejor para ella y su hijo. No puedo quedarme aquí, atrapada en el dolor para siempre, murmuraba Marta, mientras caminaba por la casa vacía, recordando los momentos de amor que una vez compartió con Fernando, antes de que todo se desmoronara. Fernando, por otro lado, se sentía destrozado. Después de haber expulsado a su padre de la casa, trató de reconstruir su vida emocional, pero cada día era una lucha. La imagen de Eduardo y Marta juntos le asfixiaba, como si cada respiro fuera una traición que lo ahogaba más. Pasaba días en silencio, pensando en lo que había perdido y en cómo podría seguir adelante. Un día, mientras Fernando estaba en la oficina, su jefe lo llamó para hablar en privado. Al entrar en la sala, notó que la atmósfera estaba tensa, y había otros directivos sentados a la mesa. La mirada de su jefe era severa, y Fernando no podía ignorar la sensación de que algo grave estaba ocurriendo. Fernando, necesitamos hablar sobre la situación de tu padre, dijo su jefe con voz grave. Su comportamiento reciente ha afectado profundamente la empresa. Los escándalos personales están manchando nuestro nombre, y la confianza de los socios está en juego. Fernando asintió, sabiendo exactamente de lo que estaban hablando. El nombre de Eduardo estaba en boca de todos, no solo por la traición familiar, sino también por su errático manejo de los negocios. La caída de Eduardo había comenzado, y no solo afectaba su reputación, sino también la estabilidad de su carrera profesional. De vuelta en casa, Marta, que había decidido seguir adelante sin Eduardo ni Fernando, comenzó a planear su vida en solitario. Sabía que no podía continuar viviendo del pasado, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de ser fuerte, no solo por ella, sino por el bebé que llevaba en su vientre. Sentada en la cocina, revisaba algunos papeles que le ayudarían a reestructurar su vida económica. Había perdido tanto en estos últimos meses, pero en su interior, algo comenzaba a crecer, la esperanza. Este es el momento de cambiar todo, se dijo a sí misma. Marta decidió buscar ayuda legal para asegurarse de que, una vez que naciera el bebé, ella y su hijo tuvieran los medios para vivir tranquilos. Sabía que Eduardo no la ayudaría, y que Fernando no querría saber nada de ellos. Su futuro dependía únicamente de ella misma. Mientras tanto,
Eduardo estaba cada vez más solo. Sus compañeros de trabajo comenzaron a distanciarse de él, y rumores sobre sus comportamientos inapropiados circulaban por la empresa. Nadie confiaba en su juicio, y aquellos que alguna vez lo apoyaron, ahora lo miraban con desdén. El escándalo familiar se había extendido más allá de su casa, y su posición como figura de poder se tambaleaba. Una tarde, Eduardo recibió una llamada de la junta directiva. Lo citaban para una reunión urgente. Consciente de lo que estaba en juego, se vistió con su mejor traje y fue a la oficina. Entró en la sala de juntas, donde un grupo de directivos lo esperaba en silencio. El aire estaba cargado de tensión. Eduardo, hemos tomado una decisión, dijo el presidente de la junta, sin rodeos. Debido a los recientes escándalos y la pérdida de confianza en tu liderazgo, hemos decidido que es mejor para la empresa que renuncies. Eduardo se quedó en silencio, el color desapareció de su rostro. Su mundo, que una vez giraba alrededor de su influencia y poder, ahora se desmoronaba ante sus ojos. La caída de Eduardo estaba completa, y lo que alguna vez había construido con orgullo, ahora se convertía en ruinas. No puedes hacerme esto, murmuró, con la voz quebrada. He sido leal a esta empresa durante años. Lo sentimos, Eduardo. Las cosas han cambiado, respondió fríamente el presidente. Puedes recoger tus cosas. A partir de ahora, estarás fuera de la junta directiva. Eduardo salió de la oficina, aturdido, sabiendo que lo había perdido todo, su familia, su trabajo y su reputación. En las semanas que siguieron, Marta se concentró en su futuro. Estaba decidida a cuidar de su hijo y dejar atrás la relación tóxica que había mantenido con Eduardo. Aunque aún no había logrado recuperar completamente a Fernando, supo que su camino era uno de crecimiento personal. Un día, mientras caminaba por el parque, sintió las primeras patadas de su bebé. Se detuvo y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Vamos a estar bien, susurró, acariciando su vientre. Te prometo que te cuidaré y seré la mejor madre que pueda ser. La caída de Eduardo había liberado a Marta de un ciclo de manipulación y sufrimiento, y aunque aún había heridas por sanar, estaba decidida a construir una vida mejor para ella y su hijo. Fernando, por su parte, comenzó a buscar la paz interior que tanto necesitaba. La traición de su padre y Marta había destrozado su confianza, pero sabía que aferrarse a la rabia solo lo destruiría más. A medida que aceptaba lo ocurrido, también empezaba a imaginar un futuro donde pudiera encontrar su propio camino, lejos del dolor y la traición. Eduardo había perdido todo, pero Marta y Fernando, aunque separados, empezaban a encontrar una nueva dirección en sus vidas. El amanecer iluminaba la ciudad con una luz suave y dorada. Fernando, sentado en la sala de su nuevo departamento, observaba las calles desde la ventana, absorto en sus pensamientos. Habían pasado semanas desde que abandonó la casa, dejando a Marta sola con la carga de sus acciones. A pesar de todo lo sucedido, un pensamiento lo rondaba constantemente. Aún la amaba, pero el dolor y la traición habían dejado cicatrices profundas. Se levantó lentamente y tomó su teléfono. Aquel día había decidido que, por fin, enfrentaría sus sentimientos de manera honesta. Respiró hondo antes de marcar el número de Marta. «Hola», respondió ella, su voz sonaba insegura, como si no supiera si debía esperar buenas o malas noticias. Fernando tardó unos segundos en responder. Sintió la pesadez de cada palabra que iba a pronunciar. «Si necesito verte, Marta», dijo finalmente. «Tenemos que hablar, de verdad». Marta sintió un nudo en el estómago. Aunque había deseado ese momento durante días, temía que la conversación no fuera como ella esperaba. Después de todo lo que había pasado, no estaba segura de si Fernando estaba dispuesto a perdonarla o si este encuentro sería el punto final de su relación. «Y claro, Fernando. Podemos vernos en la casa, si quieres». Un silencio incómodo se mantuvo unos segundos antes de que él aceptara. No era fácil regresar a aquel lugar donde los recuerdos de su vida juntos aún pesaban. Pero algo dentro de él le decía que debía hacerlo. Horas más tarde, Fernando estacionaba su auto frente a la casa que una vez compartió con Marta. Cada rincón le recordaba los momentos felices y los oscuros, entrelazados en una mezcla que le hacía difícil distinguir entre el amor y la traición. Respiró profundo y tocó la puerta. Marta le abrió con el rostro cansado, pero con una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. Vestía ropa sencilla, como si hubiera estado esperando el momento desde que él se fue. «Y gracias por venir», murmuró ella, apartándose para dejarlo pasar.
Fernando entró y se dirigió hacia el salón, donde una vez compartieron risas y conversaciones. Se sentó en el sofá, y Marta lo siguió, sentándose frente a él. La distancia entre ellos parecía mayor que nunca, aunque estuvieran a solo un par de metros. El silencio se volvió abrumador hasta que, finalmente, Marta lo rompió. Fernando, quiero empezar por decirte que lamento tanto lo que hice. Su voz temblaba mientras hablaba. No espero que me perdones, pero necesitas saber que nunca quise hacerte daño. Eduardo, él. Fernando levantó una mano para detenerla. No quiero que hables de mi padre ahora, dijo, con voz grave. Esto es entre nosotros. Sí, él tiene la culpa de mucho, pero tú también tomaste decisiones, Marta. No puedo obviar eso. Marta asintió, comprendiendo que no podía evadir su responsabilidad. Lo sé. Y acepto lo que hice. Fui débil, me dejé manipular, pero también cometí un error, Fernando. Y te fallé. Si pudiera volver atrás, cambiaría todo, pero no puedo. Lo único que me queda es aceptar mi error y, si puedes, pedirte perdón. Fernando cerró los ojos. Las palabras de Marta golpeaban con fuerza, removiendo el dolor, pero también despertando algo que había intentado ignorar. Aún la amaba. Aunque todo había sido destruido por la traición, parte de él anhelaba restaurar lo que tenían. Quería que las cosas fueran diferentes. No sé si pueda perdonarte, Marta. Pero quiero intentarlo. Quiero entender cómo llegamos a este punto. El amor que teníamos no puede desaparecer de un día para otro, pero las heridas son profundas. Yo lo entiendo, respondió ella, con lágrimas asomando en sus ojos. No te pido que me perdones ahora, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para sanar esto. Si aún queda algo entre nosotros, lo lucharé. Fernando la miró, y en sus ojos vio sinceridad. Quiso gritarle que el dolor que había causado era demasiado grande, pero también recordó los momentos felices que vivieron antes de que todo se oscureciera. Sabía que Eduardo había sido un manipulador, y aunque Marta tenía parte de la culpa, sentía que, tal vez, había una pequeña posibilidad de reconstruir algo. Estoy dispuesto a intentarlo, por nosotros y por el bebé, dijo él finalmente, con un tono suave. Pero necesito tiempo. No quiero prometerte nada que no pueda cumplir. El alivio en el rostro de Marta fue palpable. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de desesperación, sino de esperanza. Se levantó y, tímidamente, se acercó a Fernando. Él no se apartó cuando ella se sentó a su lado. Y gracias, susurró ella, acariciando su brazo con ternura. Sé que no será fácil, pero quiero que sepas que estoy aquí. Haré lo que sea para recuperar lo que perdimos. Fernando la miró, y aunque su corazón aún estaba roto, pudo ver una pequeña chispa de lo que alguna vez fue. No podía asegurarse de que todo volvería a ser como antes, pero en ese momento, estaba dispuesto a intentarlo. Vamos a necesitar mucho trabajo, dijo él. Pero si de verdad quieres intentarlo, yo también lo haré. Marta asintió, mientras la tensión que había estado acumulándose en el aire parecía disiparse lentamente. Sabía que no sería fácil, que había un largo camino por delante, pero ese pequeño paso hacia la reconciliación era lo que necesitaban para comenzar a sanar. Por nuestro bebé, dijo ella, tomando la mano de Fernando con suavidad. Fernando la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una ligera paz. No sabía lo que el futuro les depararía, pero algo dentro de él le decía que, juntos, podrían reconstruir lo que el tiempo y la traición habían destruido. En los días que siguieron, Fernando y Marta comenzaron a trabajar en su relación. Acudieron a terapia de pareja, hablaron sinceramente sobre lo que había sucedido, y aunque las heridas no sanaban de un día para otro, ambos sentían que había esperanza. La confianza tardaría en volver, pero ambos estaban comprometidos a reconstruir lo que quedaba de su matrimonio. La reconciliación no fue fácil, pero poco a poco, la conexión entre ellos comenzó a fortalecerse de nuevo. Aunque nunca olvidarían el dolor que habían experimentado, ambos estaban decididos a no dejar que ese error los destruyera por completo. El futuro era incierto, pero lo enfrentarían juntos. El sol brillaba suavemente sobre la casa donde Fernando y Marta vivían, pero había algo distinto en el aire ese día. El jardín estaba decorado con globos de colores, y en una mesa larga, decorada con flores, se veía un pastel preparado para el primer cumpleaños de su hijo, Samuel. Los últimos meses habían sido desafiantes, pero a la vez sanadores.
Marta y Fernando, después de muchos altibajos, habían tomado la decisión de dar un paso aún mayor, dejar atrás esa casa que contenía tantos recuerdos dolorosos y comenzar en un nuevo hogar, lejos de los fantasmas del pasado. Marta estaba terminando de ajustar las cintas en la decoración del pastel cuando Fernando apareció detrás de ella, llevando en brazos a Samuel, que reía con esa energía infantil que parecía iluminarlo todo. Se veían felices, a pesar de las heridas que todavía cicatrizaban lentamente. «Todo está quedando hermoso», dijo Fernando, mirando a Marta con una sonrisa de admiración. «¿Estás lista para lo que viene?». Marta lo miró, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabían que mudarse significaba mucho más que cambiar de casa. Era cerrar un capítulo lleno de dolor y abrir uno nuevo lleno de promesas. «Creo que sí», respondió ella. «No fue fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado. Y estoy lista para dejar todo atrás». La idea de vender la propiedad y mudarse a otro lugar había nacido casi como una liberación para ambos. La casa donde vivían era un recordatorio constante de lo que había sucedido. Las sombras de Eduardo parecían rondar en cada esquina, y aunque el perdón entre Marta y Fernando estaba muy presente, el lugar ya no podía ser su hogar. Decidieron criar a Samuel como si fuera su propio hijo, algo que les costó aceptar al principio, pero el amor por el niño había crecido tanto que no importaba el origen biológico. Era su hijo, el símbolo de su esfuerzo y deseo de seguir adelante. Durante la celebración del cumpleaños de Samuel, Fernando y Marta intercambiaban miradas de complicidad, sabiendo que no solo celebraban el primer año de vida de su hijo, sino también el renacer de su relación. Mientras los invitados disfrutaban de la fiesta, Fernando tomó a Marta de la mano y la guió hacia un rincón del jardín, donde ambos podían observar en paz. «No podría haberlo hecho sin ti», murmuró Fernando, apretando suavemente la mano de Marta. «El camino ha sido largo, pero estoy agradecido por la familia que hemos formado». Marta lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del pasado se estaba desvaneciendo. Habían enfrentado la traición, el dolor y la culpa, pero también habían encontrado una forma de reconstruir lo que habían perdido. «Tampoco podría haberlo hecho sin ti», respondió Marta, sonriendo. «Estoy feliz de que Samuel tenga un padre como tú, y sé que lo que dejamos atrás será solo una lección, no un obstáculo». En ese momento, Samuel corrió hacia ellos con los brazos abiertos, y ambos lo recibieron entre risas. Era una escena de paz, de felicidad renovada, de algo que, aunque roto, había sido reconstruido con amor y esfuerzo. «Que este será nuestro último día en esta casa», dijo Marta, observando las paredes que alguna vez parecieron cerrarse sobre ellos. «Es hora de dejarlo todo atrás». Después de la fiesta, Marta y Fernando se sentaron juntos, abrazados mientras observaban cómo el sol se ponía. El futuro era incierto, pero ya no les daba miedo. Habían decidido que la casa sería vendida, y pronto se mudarían a otro lugar, un hogar nuevo donde los recuerdos dolorosos no tendrían espacio. «Criar a Samuel será nuestra misión más importante», dijo Fernando, mirando al niño que dormía plácidamente. «No importa lo que pasó antes, lo que importa es lo que viene». «Exactamente», respondió Marta. «Vamos a construir una vida nueva, en otro lugar, y darle a Samuel el mejor de los futuros». La decisión de criar al hijo como suyo les había unido más que nunca. Ambos sabían que, aunque Eduardo había destruido parte de sus vidas, ese niño era su mayor regalo, una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. «Es extraño», dijo Marta en voz baja. «Pensar que, a pesar de todo, salimos adelante». Fernando asintió, apretando su mano con fuerza. «Lo importante no es lo que dejamos atrás, sino lo que estamos construyendo ahora. Nos tenemos el uno al otro, y a Samuel. Eso es lo que importa». Ambos se miraron con una sonrisa cargada de esperanza. Ya no había más espacio para el resentimiento o el dolor. Con Samuel en sus vidas y una nueva casa esperándolos, sabían que estaban listos para este nuevo comienzo. Y así, mientras el sol se escondía en el horizonte, Marta y Fernando cerraban definitivamente el capítulo de sus vidas que había estado marcado por la traición y el dolor. Ahora, con su hijo en brazos y un futuro lleno de promesas, estaban listos para caminar juntos hacia una vida llena de amor y paz. A veces, el camino hacia la sanación es largo y lleno de obstáculos, pero cuando dos personas deciden luchar por lo que es importante, pueden superar incluso los desafíos más duros. Marta y Fernando demostraron que, aunque las traiciones pueden destrozar el alma, el amor verdadero siempre puede encontrar una forma de renacer. Si esta historia te ha gustado,
Te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.